Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir compartiendo estas enseñanzas que hemos iniciado desde hace meses y aún estamos en el Evangelio de Juan y comenzamos en el capítulo 20, un capítulo tan importante y en todos los evangelios podemos aprender sobre este tema. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo tenemos en Juan capítulo 20 del 1 al 10, pero también puede usted encontrarlo en Mateo 28 del 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 8 y en Lucas 24 del 1 al 12 para complementar estas referencias y tener un conocimiento más profundo de la resurrección del Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 20, versículo 1 en adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pues como le dijimos, este pasaje en Juan explica un poco más general. Sin embargo, en los otros evangelios, por ejemplo en Lucas, explica claramente los nombres de estas mujeres que fueron muy de madrugada, porque era el primer día de la semana. Acababa de pasar el día de reposo que habían guardado según la ley, y ahora ellos llevaban especias para ponerla en la sepultura de Jesús. Dice aquí que el primer día de la semana, o sea, el domingo. Para aquellos que todavía siguen teniendo en consideración el día de reposo, el primer día de la semana, el domingo, fue que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Estas mujeres que habían visto dónde pusieron a Jesús, vinieron, dice aquí, muy de mañana y traían especies aromáticas a la tumba como una muestra de respeto. Era lo que se acostumbraba en aquellos tiempos, muestra de respeto y de amor. Vieron estas mujeres que la piedra, la enorme piedra que ya leímos anteriormente que habían puesto en la puerta del sepulcro, se había movido, no estaba allí. Ellas pensaron que alguien se había llevado el cuerpo del Señor. Pedro y Juan vinieron también a la tumba y vieron que estaba vacía. Solo pudieron ver los lienzos y el sudario del Señor. En Lucas 24, del 1 al 12, nos habla un poco más sobre esto y dice que dos varones con vestiduras resplandecientes, o sea, dos ángeles, estaban allí
Y al ver a las mujeres temerosas, le preguntaron, ¿por qué buscan al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y les recordó lo que el mismo Jesús les había dicho en Lucas 9:22. Y vamos a ver qué dijo Jesús en Lucas 9:22. Dice la palabra de Dios así, Lucas 9:22. Y diciendo, hablando Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto era lo que los ángeles le estaban recordando a estas mujeres. Dice aquí que estas mujeres, en Lucas, estas mujeres dieron la noticia a sus discípulos, pero ellos no creyeron. Y quizás por eso Pedro y Juan fueron a comprobar la noticia. Las mujeres fueron primero, llevaron las buenas noticias, se las dijeron a los discípulos, pero aún así ellos no creyeron. Y a veces hoy en día nos extrañamos que hay personas que no quieren creer, obviamente porque no conocen las Escrituras. A menudo vemos personas que buscan a un Dios entre los muertos. Jesús no está muerto. Los ángeles le dijeron a las mujeres, Él vive, Él no está entre los muertos. Muchas personas también estudian la Biblia como si fuera una simple historia. Van a la iglesia como si fuera un servicio fúnebre. Muchos están en la iglesia muertos, cuando debemos estar gozosos porque Jesús no está muerto. Jesús vive. Jesús no está colgado en un crucifijo como lo muestran por ahí algunas doctrinas falsas. Él estuvo en la cruz, murió en la cruz, lo bajaron de allí, fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo y en el corazón de cada creyente, de cada uno de los que ha creído en el sacrificio de Jesús. Jesús no está entre los muertos. Él vive y reina en los corazones de los cristianos y es cabeza de la iglesia. Gloria a Dios por eso. Cuando estas mujeres fueron, no estaba allí. Cuando fueron sus discípulos Pedro y Juan, no estaba allí, solo sus lienzos. Jesús había resucitado tal como lo había dicho en las Escrituras. La resurrección de Jesús es el hecho central en la vida cristiana. El hecho central en la vida cristiana. Sobre este hecho está construida la iglesia. Hay religiones en el mundo que tienen sistemas, pero solo los cristianos tenemos un Dios que se hizo hombre, murió en la cruz por su pueblo y resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre. La resurrección de Jesús es tan importante porque cambió la historia del mundo. Cristo resucitó para destruir al pecado y crear nuevas vidas hasta su segunda venida. Gracias a su muerte y resurrección, sabemos que nosotros resucitaremos para vivir por siempre con Dios. La resurrección da autoridad a la iglesia en un mundo perdido. La muerte y Satanás fueron destruidos por Jesucristo a través de su muerte y su resurrección. La resurrección de Jesús también es la clave de la fe cristiana. Es tan importante. La muerte y resurrección de Cristo cambió la historia de la humanidad. Tal como dijo Jesús,
se levantó de los muertos. Y como cumplió esa promesa, Él cumplirá todo lo que prometió que se va a hacer. Confíe en las promesas del Señor, porque Él cumplirá todo lo que dijo. La resurrección muestra que el Cristo viviente es soberano en el reino eterno de Dios. Podemos estar seguros de nuestra resurrección porque Él resucitó. Si creemos que Jesús murió y resucitó, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante, también nosotros resucitaremos en el día que el Señor venga a buscar a su iglesia. El poder divino que devolvió la vida a Jesús, hoy en día está al alcance para dar vida a toda la gente que está muerta espiritualmente. Por eso allá en la palabra de Dios, en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 1, dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Esa vida nos la pudo dar a través de su muerte y resurrección. La resurrección es la base del testimonio de la iglesia al mundo. Estudie este pasaje con detenimiento. La resurrección de Jesucristo marcó un hecho en la historia. Así como su nacimiento, también su muerte y resurrección marcó un hecho en la historia de la humanidad. Todo aquel que cree en este sacrificio será salvo. Él murió para perdonar nuestros pecados, para regalarnos la vida eterna. Y ahora nosotros, todos los que hemos creído, tendremos vida eterna al lado de Dios y para siempre. Si usted no ha creído en el sacrificio de Cristo, si usted no conoce aún a Jesucristo, yo le invito a que medite en esto. Él murió y resucitó para salvarle de un infierno seguro. Si usted no hace nada y usted muere, usted va a ir al infierno irremediablemente. Pero si usted medita en esto y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, entonces Jesucristo le regalará la vida eterna y usted el día que muera, su alma va al cielo para estar con Dios para siempre. Medite en esto, que el Señor les bendiga.